Pasa vos, hermano, ahora. Pasa vos, hermano Sarita, todos, hermanos. Pasa vos. Pasa vos. En esta tormentosa, no, iba a ser un poema, hermanos, en este tormentoso día lleno de lluvia, ¿verdad? ¿Ha llovido por allá, hermanos? ¿Sí? ¿Acá está Sí, todo? pero nada más llovizna. Sí, No ha hermano. llovido. Y aquí sí ha llovido con ganas. Acá poquito, hermano. Sí, Pero pues, se ve que va a volver a llover. sí, Llovió toda la noche. Acá también. sí, acá también ha llovido casi toda la noche. Voy a esperarme 2 minutos, hermano. Pasa vos, hermanos. Oh, hermano Mayra. Pasa vos. Dice la hermana Marta que en Huichapan está lloviendo fuerte, hermano. Ahí está en el chat. Ah, sí, sí, sí. Qué bueno, ¿verdad? Porque decía la hermana Ana Luisa que no había llovido. Pues para las cosechas, hermano. Sí, sí, hermano. Bueno, pasa a vosotros, hermanos. Vamos a dar lugar a inicio a este estudio y lo hemos estado haciendo con el himno número 362, Acción Marchando. ¿Sí? Marchamos, perdón. La vez pasada me había dicho usted, hermano Abraham, que había otro himno, ¿verdad? En los himnarios, muy parecido. No, hermano, le dije que ¿No? estaba en otro número el mismo himno. Ah, Es en el 66. 66, pero creo que cambiaron un poquito la letra, ¿verdad? No tengo la menor idea, hermano. A Aquí ver, está. pero alza nomás, alza nomás. A ver, espérenme. 66. Pero es en los nuevos. Ajá. Este dice, se lo leemos. Sí. Este dice, no veo. Cantemos al Señor. No, cantamos. No, cantemos. Sí, Cantemos al Señor con resonante voz, unidos todos con fervor, al sempiterno Dios. Sí, así es. Acción nuestra patria. ¿No te ha pasado que estás Con gozo vamos marchando, marchamos a aquella patria, la eterna ciudad de Sión.
Ah, sí, Sí. sí, gracias. Y el 66 dice triunfantes, ¿verdad, hermanos? Pues en el mío dice así os marchamos. Por eso está raro, ¿no? Mire, Es que en el mío, hermanos, bueno, el 362 es así como lo acaba de leer la hermana Mayra. Y el 66 dice lo mismo, la primera estrofa, pero el coro dice, triunfantes, triunfantes, con gozo vamos marchando, marchamos siempre con Cristo, la victoria segura será. es que este himnario, hermano, yo lo traje de otro multiverso. Y también si Sí, hay tienen la otra aplicación en su celu, también viene así, como lo entonamos nosotros. ¿Pero qué número es en la aplicación? 362 también. Bueno, sigo sin aprendérmelo. No, pero ya se los cantamos mucho, ya se lo deben saber súper. Bueno, vamos a Lo cantar. tiene que probar. ¿Sí? Adelante. Vamos a entonarlo. Cantemos al Señor con resonante voz, unidos todos con fervor, unidos todos con fervor, al sempiterno Dios, al sempiterno Dios. Hacia nuestra patria, con gozo vamos marchando, marchamos a aquella patria, la eterna ciudad de Sión. Los fieles gloria dan a aquel que reina en Sión. En todas lenguas cantarán, en todas lenguas cantarán al Rey de la creación, al Rey de la creación. Hacia nuestra patria, con gozo vamos marchando, marchamos a aquella patria, en la eterna ciudad de Sión. Ya reina desde Sión el Salvador Jesús. Allí no habrá más aflicción, allí no habrá más aflicción, ni niebla, pues es luz, mi Cristo es la luz. Hacia nuestra patria, con gozo vamos marchando, marchamos a aquella patria, la eterna ciudad de Sión. Alzad vuestra canción al príncipe de paz. Jesús, gran juez, ya reina en Sión. Jesús, gran juez, ya reina en Sión. El mal no reina más, el mal no reina más. Hacia nuestra patria, con gozo vamos marchando, marchamos a aquella patria, la eterna ciudad de Sión. Amén. Amén. Hermana Sarita, ¿nos puede llevar de favor en oración? Sí, hermano. Sí, Vamos gracias. a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, todas tus bondades, tu amor, tu misericordia, tus cuidados, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Bendito seas, porque también, Señor, has dispuesto que hoy estudiemos tu palabra, dirigidos por el hermano Iván, Señor. Quieras tú bendecirlo, dale de tu espíritu, Padre Santo, y bendícelo junto con su familia, Señor. Y los que oímos, Señor, los que hemos de estudiar también junto con él, Señor, también danos entendimiento, danos sabiduría, Padre Santo, y danos de tu espíritu, para poder entender, Señor, comprender todo lo que tú quieres hablarnos el día de hoy por medio de nuestro hermano Iván. Gracias, Señor, en el nombre de tu muy amado Hijo,
Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Mi hermano Iván, abra su micrófono, por favor. Por eso. Permítanme tantito, hermanos. Creo que ya se ve ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, quiero ir con ustedes, por favor, a Josué, capítulo 19. En especial desde el 18 en el versículo 10, dice, y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ellos quedó entre los hijos de Judá y los hijos de Israel. Entonces, hermanos, voy a señalar aquí enfrente en el mapa que tenemos a la derecha. Aquí ya está la división de las tribus. Y lo que nos está hablando el capítulo 18, aquí queda Benjamín. ¿Sí, mis hermanos? Y así va a ir Josué dando, mis hermanos, lo que es la heredad a las tribus. Y acuérdense que es conforme al número de estas tribus, de la cantidad de miembros de cada tribu, cómo se va a repartir. Lo que yo llego a entender aquí, que la tribu de Benjamín era muy pequeña, mis hermanos. Y dice el capítulo 19, que la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a su familia, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Entonces, aquí, en la parte de abajo, vemos nosotros lo que es la heredad de Simeón, y está pegada a la de Judá. Y después dice, y tuvieron heredad y muchas cosas, hermanos. Dice el verso 9, de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de las de Judá. Y así nos podemos ir, mis hermanos, en cada una de las tribus. Por ejemplo, ahora el verso 32 dice, la sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Y entonces, hasta arriba ustedes pueden ver, en esta parte que está aquí, hermanos, que estoy señalando, está Neftalí. Y así fueron divididas cada uno, mis hermanos, de los que fueron las tribus de Neftalí. La tribu de Dan está en el capítulo 40, en el versículo 48, y también ustedes pueden ver aquí que está un poquito arriba de lo que es de Neftalí. Pero así fue después de que la tierra fue conquistada, de que Canaán ya había sido conquistado. Entonces, en el verso 18-19, Josué va a repartir la tierra. Pero hay algo que me llama la atención. Quiero ir con ustedes, me pueden ir deteniendo, por favor, mis hermanos. Pero lo importante de todo esto es que finalmente se repartió basados en la cantidad de personas que tenía cada tribu. ¿Sí? Y lo pueden ver ustedes. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Si no, continuamos. También, no alcanzo a ver si alguien tiene la mano levantada, ¿eh? Hermano Abraham. Soy yo, hermano. Sí, hermano. Hermano, ¿se acuerda que Caleb pidió Hermón? O Hebrón. Hebrón. Sí. Ah, ok, Hebrón. Lo voy a señalar a ver si se alcanza a ver, hermana Mayra. Está en esta zona, más o menos. Okay. ¿Sí? Pero es una heredad que le tocó a él, en especial, que Dios se la quiso dar a Caleb. Okay. ¿Sí? Bueno,
Y me llama mucho la atención, hermanos, porque esto ya lo habíamos visto en Números capítulo 35, pero en el capítulo 20 dice así: habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señala las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se escoja allí el homicida que matara a alguno por accidente. ¿Se acuerdan de las ciudades que había, mis hermanos? Pero esto es algo, un mandato que Dios le había dicho a Moisés. Pero ¿hasta cuándo se va a cumplir ese mandato? Hasta que ya conquistan la tierra, ¿verdad? Hasta que ya están establecidos ellos. Y no me hagan mucho caso en lo que les voy a mostrar, hermanos, pero estas eran las ciudades de refugio, más o menos, las que se tenían, las principales, ¿sí? Eran ciudades de refugio. Pero esto es un mandato que tenía que cumplir Josué, que le fue dado a Moisés y que Josué la tenía que cumplir. Pero ¿qué significaban las ciudades de refugio, hermanos? ¿Era justicia? ¿Ustedes qué creen? Pasaban muchas cosas, dice aquí, para que se acoja allí el homicida que matara a alguno por accidente, no a sabiendas, o servirá de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Se acuerdan? Aquel que mataba tenía que morir, pero si llegaba a las ciudades de refugio, era protegido. Pero estas ciudades de refugio, ¿cuándo servían, hermanos? ¿Para todos? ¿O para aquella persona que era homicida por accidente? ¿A quiénes le servían? ¿Se acuerdan? Hermano, Sí, hermano. bueno, hay varias acotaciones alrededor de estas ciudades. La primera es que la persona tenía que haber cometido un homicidio no doloso y que era accidental. Pero los familiares, el que podía tomar venganza o la cuenta de esto, si lo alcanzaba antes de que llegara a la ciudad de refugio, él podía hacer justicia. No tenía que salir inmediatamente la persona, no podía esperarse a que le dijeran, bueno, tu sentencia es irte a una ciudad de refugio. Él tenía que ir huyendo a la ciudad de refugio y explicar su caso. No podía esperarse la persona a decir, bueno, fue un accidente, no fue doloso, porque si no, el familiar que tenía el derecho de venganza, podía pedir la vida de la persona. Y la otra es que la sentencia era hasta que el sumo sacerdote vivía. Sí, hermano. Sígale, hermano. Hay más cosas alrededor de las ciudades de refugio. ¿Por qué 6, hermano? Porque es número de hombre. No eran 7 ciudades porque no eran de descanso. El tema era de que era bueno, eso lo creen algunos rabinos, ¿no? Porque el tema de la gematría, de la numerología, ¿no? No se podía ocupar el número 7, sino el 6, porque era un tema de hombre, de culpa de hombre, ¿no? Entonces, ahí hay otro punto que analizar, porque hay mucha controversia al respecto, ¿no? ¿Por qué no 12 ciudades eran en cada tribu? No, había nada más 6 ciudades. Eso es bien interesante lo que dice mi hermano Abraham. Fíjense que yo estaba analizando, hermanos, lo que es el mapa, y las ciudades están en lugares estratégicos. ¿Qué les parece si nada más hubieran puesto una ciudad de refugio con el comentario que hace el hermano Abraham en Neftalí? Y resulta que pasó un accidente en Judá. ¿Cuánto tardaría esta persona en llegar a la ciudad del refugio? Yo creo que sí lo alcanza el vengador, ¿verdad, hermanos?
no lo sé, estoy hablando de más. Pero si se fijan, están en lugares estratégicos esas. Y puede ser lo que dice el hermano Abraham, yo no lo había interpretado de esa forma, pero lo podemos ver así, hermanos. ¿Sí? No sé si alguien tenga algún otro comentario, pero para mí eran ciudades donde me llama mucho la atención, donde dice que era un homicida por accidente, hermanos. Pero finalmente fueron ciudades donde había un homicidio. ¿Comentarios, algún otro, hermanos, que quisieran dar sobre esto? Bueno, vámonos, voy a dejar de compartir. Y vamos, sí dejé de compartir, ¿verdad, hermanos? Permítanme. ¿Sí? Ahora, hermanos, vámonos al capítulo 21. Y las ciudades de los levitas. A ver, pregunta, hermanos. ¿Los levitas tenían ciudad o no tenían ciudad? Ya me llamó mucho la atención esto. Porque no les fue dado a ellos heredad, ¿se acuerdan? Ellos no tenían heredad, hermanos. Entonces, ahora en el capítulo 21, dice así: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuese dada ciudad donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. A ver, hermanos, ¿ustedes se acuerdan de todo esto? ¿De esto? ¿Se acuerdan? Lo vimos, si quieren, vamos a Números capítulo 35, por favor. Números capítulo 35. Verso, si alguien me ayuda a leerlo, por favor, del verso 1 al verso 8, por favor, hermano. Le ayudo, hermano. Sí, gracias, hermano May. Del 1 al 8, ¿verdad? Sí, por favor. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por ejidos, por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará sus ciudades a los levitas según la posición que heredará. Sí, muchas gracias, hermano Mayra. Entonces, miren, hermanos, todo lo que nosotros vimos en número, finalmente se va a cumplir en el capítulo 22. No sé si alguien me puede ayudar, hermanos, no tengo el mapa de lo que fueron las ciudades de los levitas. Es que tengo el mapa de las ciudades de refugio, pero no tengo el mapa de las ciudades de... A ver si alguien me lo puede compartir. Pero dice aquí: no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo. Perdón, estoy hablando, me equivoqué, hermanos, del capítulo 21. Vinieron al sacerdote Eleazar, y entonces es lo que acaba de leer la hermana Mayra, y repartieron lo que fueron las ciudades. Ustedes se acuerdan, pero ¿de dónde van a tomar, hermanos, los levitas ciudades? De las mismas tribus, ¿están de acuerdo?
es la heredad que van a tomar. Ellos en especial no tuvieron una tierra, mis hermanos. Solamente Dios les dio heredad de la cual ya les habían dado y ya había conquistado el pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, más adelante si tengo el mapa se los enseño, mis hermanos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora, de favor, los voy a invitar. En el capítulo 21 es cómo, hermanos, reparten la tierra a lo que son los levitas. A mí se me hace justo todo esto, porque se acuerdan que los levitas pertenecían, eran consagrados, eran dedicados, hermanos, a las cosas de nuestro Dios. Y finalmente a ellos también tienen una heredad. Ahora quiero comentarles, vámonos al capítulo 22, por favor. En el capítulo 22, hermanos, dice: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. A ver, aquí pasa algo en el capítulo 22, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a hacer un recordatorio. Israel pasa el Jordán, pero antes de pasar el Jordán está, voy a regresar al mapa para que sea yo más claro. Aquí tengo el mapa, mis hermanos, y de lo que les estoy diciendo, que de un lado del Jordán, si ustedes se acuerdan, quedó Rubén, quedó Gad y quedó la media tribu de Manasés. Pero Moisés le dijo, y ya conocemos, nuestra hermana Sarita nos ha comentado, que todo esto, hermanos, ellos consideraron que venían una buena tierra porque estas tribus eran ricas en ganado y consideraron que esta zona era la mejor para sus ganados. Pero Josué les dijo, y también Moisés les comentó a todos ellos, que aunque tomaran posesión de estas tierras, ellos iban a acompañar a sus hermanos a pelear y a conquistar la tierra. Pero en el capítulo 22, donde estamos nosotros, finalmente Josué, vean ustedes, dice: llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: ustedes habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os ha mandado. Eso lo podemos ver nosotros en Números capítulo 32, del verso 20 al verso 32, y de Josué capítulo 1, del 12 al 15. ¿Se acuerdan, hermanos? Donde estos hombres se comprometieron. Quiero decirles que como venimos recorriendo toda la escritura, ahora es más fácil explicar, ¿sí, hermanos? Porque nos vamos acordando de hechos que ya vimos a detalle. Pero finalmente aquí yo veo un grupo muy leal, que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés fue fiel al mandato que Dios había dado. Y ellos cumplieron. Y Josué dice, fue muy largo todo lo que hicimos, pero al final de cuentas cumplimos el objetivo y ahora ustedes van a tener que regresar. Hay mucha enseñanza en todo esto, hermanos. Muchas veces no culminamos lo que son los propósitos de Dios. Y aquí Gad, Rubén y Manasés, sus tribus, han cumplido. Y se ha conquistado la tierra, faltaron algunos. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Pero aquí Josué ya les está diciendo, hermanos, regresen.
y esta tribu va a regresar. Dice el verso 5 del capítulo 22, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ha ordenado, que améis a Jehová de vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a él y le sirvan de todo corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. ¿Por qué, hermanos? Yo creo, a mi parecer, déjenme entenderlo aquí, Josué está en Jerusalén y ahora les está diciendo regresen a sus tierras. La pregunta es, hermanos, ¿qué preocupación tiene Moisés de que estas tribus regresen a sus tierras? Les da déjenme llamarle, una recomendación, o les da un consejo, les dice, nada más tengan cuidado de seguir a Dios en todas las cosas. Dice, améis al Señor, vuestro Dios, y anden en sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a Él y le sirvan de todo corazón. ¿Ustedes creen que había mucha distancia, hermanos? ¿Qué había pasado con Josué ya que había terminado de repartir las tierras? ¿Qué le había pasado, hermanos? ¿Se acuerdan? Hermanos míos, o hice mala pregunta, ¿eh? A lo mejor sí. Ya era de edad avanzada, ¿no lo creen? Dice la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante, que ya era viejo, hermanos. Pero ya habían conquistado la tierra. Ya la había repartido. Y a estas tribus le recomienda que sean fieles delante del Señor. Y yo quiero decirles que para mí, hermanos, esta porción de la Escritura me deja mucha enseñanza. Porque muchas veces las cosas de Dios las dejamos a la mitad. ¿Ustedes creen que fue fácil para los gaditas, para los rubenitas o para la media tribu de Manasés dejar a su gente e ir a pelear? Quizá no fue fácil, hermanos, pero cumplieron y ahora regresaban a sus tierras, sabiendo que habían cumplido con el propósito que Dios les había encomendado. A lo mejor cuando estaban en Jai, se dieron cuenta que perdían, pero Dios los volvió a bendecir a todos y enderezó el camino del pueblo. Jorancito Gordillo, por favor, adelante, mi hermano. Gracias, Ivancito. Pasa a vosotros. Unos comentarios antes de que avances más, y a lo mejor son motivo de controversia, pero bueno, es parte de la lectura y del pequeño análisis, ¿no?, que yo pudiera hacer, añadido a lo que nos estás comentando. Fíjate que ahora que iniciaban el culto y nuestra sesión, vemos como un himno ha sido cambiado en su letra por un ajuste, déjame así decirlo, a lo mejor no es tan cierto lo que voy a decir, un ajuste doctrinal. Creo que el ajuste doctrinal no ha ocurrido, pero bueno, a lo mejor eso tú ahí me corriges, Ivancito. ¿Por qué? Porque al cantar, obviamente, a Sión, nuestra patria, era algo que en la iglesia vieja, en la iglesia tradicional, se cantaba mucho, porque pensábamos, obviamente, teníamos ese sentimiento, quizá algunos todavía lo tenemos, de que nuestro Dios bendice mucho a Israel, sigue siendo su pueblo, a fin de cuentas, y obviamente donde va a estar el Señor Jesucristo, cuando Él regrese, pensamos que es en Jerusalén, ahí en Sion, ¿no? Este conjunto de ideas, ya en una nueva reinterpretación, pues que se hace de las Escrituras, empieza a ser modificado. Yo creo que de alguna manera sutil, porque no he oído nunca, bueno, te digo, a lo mejor sí existe eso, de que pues ya hay un cambio allí en la percepción sobre esto.
¿Por qué lo digo? Más allá del himno, porque eso a lo mejor es lo de menos, cuando se reparte la tierra acá, las 12 tribus y que nos mostrabas el, el mapa, no quisieras ponerlo, Ivancito, pero nada más como referencia. Sí, voy. Dame un tantito. Sí, el mapa, déjame ahí comentar. Sí. Sí, gracias. Déjame comentar dos cosas por ahí, o tres quizá. Cuando el Señor Jesucristo, ya obviamente muchos años después, cuando Él viene a la tierra y estando platicando con sus discípulos y aquellos que le preguntan, bueno, ¿y nosotros qué tendremos, va? El Señor Jesucristo les dice, mi Padre me dio un trono y yo a ustedes les doy 12 tronos para que reinen sobre las tribus de Israel. He creído por ahí, creo que eso está escrito ahí en Lucas 22. Creo que, vamos, lo que está ahí escrito no es más que una reminiscencia de promesas del pasado que deben de ser cumplidas. Esa es una perspectiva también personal, ¿no? Porque esta repartición de la tierra, yo ahí tengo también muchos argumentos para tratar de también de especular un poco sobre que la repartición de la tierra obedeció también a otras cosas que no están escritas. Y que pudieran ser consideradas para un pequeño análisis de cada una de las tribus. Lo que sí es cierto es que cuando venga el Señor Jesucristo, yo en lo personal sigo pensando que Él va a llegar a Jerusalén y va a establecer ahí su reino. Y si el reino milenial es literal o no lo es, aún así Él va a reinar en la tierra. Y si va a reinar, es de acuerdo a las promesas hechas a David, ¿no? Entonces Él va a estar ahí en Jerusalén. Y junto a Él van a estar, obviamente, los reinos de las 12 tribus. Y lo tenemos en pantalla, ¿no? Claro, la escritura no dice que esta vaya a ser la ubicación de cada una de ellas, ni que sean estas las tribus, porque obviamente hay cambios a través de los años. Ya eso se ha comentado en otro momento, se nos ha enseñado, y dice uno, van cambiando. Pero vamos, esto tiene reminiscencias del pasado, pero se proyecta pues hacia el futuro. Y efectivamente, ¿no? El que hayan sido repartidas así, la escritura nos lo deja muy claro, el criterio que es claro es por la cantidad, como tú decías, pero al mismo tiempo obedecía a otras circunstancias. Déjame hacer ya mi último comentario por ahí. Por ejemplo, las tribus que están del lado derecho tienen una actividad económica que no coincide con los del lado izquierdo y que a través de los años son antagonistas en la historia humana. Y me estoy refiriendo a los que crían ganados y a los que son agricultores. Entonces, a través de la historia siempre se han peleado. ¿Por qué? Porque a los agricultores no les gusta que haya ganado cerca porque se comen todo. Ese es uno de los factores. La verdad es que hay más, pero ese es súper básico. Entonces, Rubén, Gad y Manasés son eminentemente ganaderos. Son gente que se dedica a eso. No que no practicaran otras actividades económicas, pero obviamente no podían estar del otro lado. Yo digo que Moisés también por eso accedió, porque si los revuelve, si de por sí entre ellos como que no se llevaban muy bien, pues entonces iba a ser peor. Entonces hay obviamente por ahí muchos elementos a considerar en las reflexiones que pudiéramos hacer, ¿no, Ivancito? Bueno, por ahí obviamente agrego esto.
Ojalá sea de utilidad. Gracias. Claro, claro que sí, Horacito. Miren, hermanos, lo que yo sí creo, ahorita que estábamos cantando a Sion, yo siempre he tenido este entendimiento, pero es muy personal el mío, que Israel sigue siendo un especial tesoro para Dios, que sigue siendo un pueblo que Dios escogió para él. Yo entiendo lo que dice la palabra de Dios en Romanos, lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que de dos pueblos hizo uno, pero Israel sigue siendo un pueblo muy especial para Dios, hermanos. Sigue siendo, y tienes razón, porque hay muchas promesas que se dieron y que Jesús también dio para sus discípulos. Y yo creo que esto va a seguir existiendo. No sé si alguien más tenga algún comentario, hermano Abraham. Porque es muy interesante. ¿Están de acuerdo en lo que acaba de decir mi hermano Abraham? Gordillo, adelante, hermano Abraham. Mire, hermano, no sé si lo que voy a decir está dentro del criterio que está manejando ahorita, pero, por ejemplo, los gadarenos, ¿quiénes eran, hermano? Estaban en el territorio de Gad, ¿no? Sí, Decápolis estaba en la zona de Gad y se convirtieron en criaderos de marranos, creaban marranos, creaban puercos. Entonces, ellos trastornaron completamente la herencia de Dios hacia otro rumbo. O sea, se perdieron completamente la tribu de Gad. Y el Señor Jesús intenta ir a reconciliarlos, porque pues, por algo viajó a esa provincia y ellos lo corren. Entonces, creo yo que, como dice mi hermano Abraham Gordillo, mi tocayo, es muy interesante todo esto y es digno así como de analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? Pero sí es importante ver cómo esas tribus, principalmente las de la derecha, como que se aíslan, se pierden del pueblo, porque después en la conquista del reino, en el reino del sur y el reino del norte, prácticamente esas tribus ya no están incluidas, hermano. En territorio me refiero yo, no en presencia, porque sí son nombradas, pero, es como complicado, están demasiado lejos, ¿no? Para el momento, según mi percepción. sí, y también, por ejemplo, no hemos hablado de la tribu de Dan, ¿están de acuerdo, hermanos? Pero la tribu de Dan con el tiempo se va a perder. Y eso lo vamos a estar viendo nosotros a través de los siguientes libros. Pero si se fijan, es la tribu, una de las tribus más lejanas de lo que es Jerusalén. Pero también, hermanos, aquí la tribu de Gad, de Rubén y de Manasés ayudan a sus hermanos a conquistar la tierra. Pero en los libros posteriores que vamos a estar viendo, nos vamos a dar cuenta que ahora se pelean entre todos. Y se van a pelear las tribus, hermanos, entre ellos. Y también más adelante vamos a ver cómo se van a separar los reinos. Pero antes se van a pelear entre tribus. Es algo que va a pasar y que vamos a estar viendo por estas situaciones, porque siempre va a reinar lo que es lo humano. ¿Sí? A mí sí me da cierto temor, tienen razón, hermanos. Quizá haga falta, voy a ver cómo le podemos hacer un estudio donde podamos ver la repartición de las tribus basados en lo que comentaba mi hermano Abrancito Gordillo, en el análisis, por qué aquellos quedan de este lado, conocemos que es por el ganado, por qué quedan del otro lado, por ejemplo, Judá, Efraín, y lo vamos a ir viendo más adelante, hermanos. Adelante, hermana Betty. Hermano Iván, Sí, hace muchos años
Yo tengo mi apunte, pero no lo tengo ahorita a la mano, lo voy a buscar. Dios es el que reparte las tierras, hermano, de, de tres, de dos y media. Y las 9 suertes y media, las 9 tribus y media van por suerte, hermano. O sea, todo es por suerte, no se distribuyen nada más así. Dios es el que las distribuye y Él sabe por qué distribuyó la tierra, las heredades a cada quien. Incluso recuerdo que la ciudad de Hebrón se la dio a Caleb en recompensa por su fidelidad a él. Ahorita lo que estoy diciendo, hermano, no tengo la base bíblica, pero sí está dentro de la Biblia que Dios fue el que les dio la tierra a esas 3 tribus y Él distribuyó las tribus así. No fue ni Moisés, hermano. No sé si alguien lo recuerde, pero así lo distribuyó Dios. Y nada más a Caleb, se las dio a Moisés primero, hermano, y Moisés se las entregó, le entregó la distribución a Josué, cómo iba a ser distribuida la tierra para las tribus. Entonces, pues no sé si ese comentario alguien lo recuerde o nada más solita lo recuerdo yo, hermano, no lo sé. Pero de que tengo a dónde marca la Biblia eso, sí lo tengo, hermanos. Y voy a buscar mis apuntes. Sí, y sería bueno, hermana Betty, porque yo entiendo que cuando la escritura dice y la suerte, quiere decir el orden, no es una suerte de azar y decir voy a sacar un papelito y le toca tal tierra, No, ¿no? hermano, Sino es oraron, hermano. ajá, es orden, ¿sí me explico? Y la orden cayó, es un seguimiento que le están dando, es una orden el que yo alcanzo a ver en todo esto y cómo se repartió. ¿A eso se refería, hermana Betty? No, sí oraron, hermano, y Ah, no, sí, vieron sí, qué tribu le tocaba a cada quien. O sea, fue por suerte. Bueno, yo no lo manejo como suerte. Yo más bien lo manejo como una determinación de Dios, ¿sí? Que él distribuyó las tierras como él, como él quería que estuviera cada tribu. ¿Y por qué estuviera cada tribu ahí? Voy a sí, buscar ese estudio, hermano. Yo tengo ese estudio, incluso ese me lo dieron hace muchos años, un hermano que ya falleció, pero lo tengo que encontrar, hermano. sí, sí, hermana Betty. A lo que yo me refiero, que usted tiene razón en que oraron, pero la palabra suerte, lo que yo quiero comentarles, y también lo dice usted muy bien, no es un azar, sino es un orden que Dios dio. Y el siguiente orden le tocó a tal persona, a tal tribu, y el siguiente orden le tocó a tal tribu. Pero claro que era un designio de Dios, hermanos, cómo iban a quedar y cómo iba a quedar distribuida la tierra. Yo entiendo que fue por cantidades, pero las cantidades también las da Dios. Él dio qué tribu se reprodujo más y qué tribu menos. A eso me refiero también, hermano. Y también en esa distribución, hermano, Dios maldice a una tribu. No recuerdo acá a cuál es, hermano, pero voy a encontrar ese estudio. Él maldice a una tribu y esa tribu no va a entrar. Incluso en el Apocalipsis no aparece, hermano, porque Dios la maldice y le dice que no va a entrar. Y eso es por orden de Dios, ¿sí? Pero ahorita de momento no recuerdo, ahorita, pues no lo tengo así a la mano ni mis cuadernos, pero así una tribu Dios la maldice, pero no recuerdo a qué tribu. Sí, Creo que fue la de Efraín, pero no la recuerdo exactamente, hermano. sí, gracias, hermana Betty. Le adelanto un poquito. Es la tribu de Dan. Pero Ah, ok. vamos a ver más adelante en los siguientes libros que la tribu de Dan el pueblo comete idolatría, pero la tribu de Dan es un poquito más, involucra más en todo lo que es la idolatría, pero eso se los dejo ahorita pendiente para que lo analicemos en los libros más adelante. Quiero ir con ustedes, por favor, hermanos, al capítulo, lo que es el capítulo 23. Si alguien quiere comentar algo, adelante, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Hermano Iván, Sí.
Nada más estoy tratando de hacer un poco memoria con respecto al tema de lo que comentaba usted de las ciudades de los levitas. Estoy tratando de hacer memoria de lo que vimos en Números, hermano. El tema con los levitas tiene que ver mucho también con la numerología. Si recuerdan ustedes, hubo descritas en Números 42 jornadas. Esas 42 jornadas, hay personas o estudiosos que no consideran que haya sido así como que los 42 ocasiones que el pueblo se estacionó, sino que lo toman como un número especial también, ¿no? Vuelve a entrar la gematría en este tema, ¿no? Porque el número 42 es algo especial para el estudio del Antiguo Testamento. Son 42 ciudades más 6 ciudades de refugio. Son 48 en total. Ese 42 y esas 6 tienen mucho que ver, hermano, con esa repartición, pero es por la numerología, hermano. Más que por otra cosa, tiene que ver la numerología en esto. Y también tiene un sentido del por qué esas ciudades y el qué tienen que hacer los levitas, hermano. Los únicos levitas que estaban en Jerusalén permanentemente y no se movían de ahí eran la familia de Aarón, porque eran los que tenían el sacerdocio. Entonces estaban en el templo o donde iba el tabernáculo porque ellos oficiaban, pero los demás levitas no estaban repartidos. La familia de Aarón no estaba repartida en las 12 tribus. No sé si me explico, hermano. Esos levitas, ¿qué hacían? Sería muy bueno investigarlo porque hay algunas investigaciones de algunos judíos que creen, no hay certidumbre de esto, que creen que el hablar de que tuvieran campos para sembrar o para pastar los animales tiene que ver con el oficio del templo. Tenían que, independientemente de las ofrendas que el pueblo diera, ellos tenían que tener preparado la semilla para hacer las tortas para el fuego continuo, para los ganados que se sacrificaban. O sea, no todo lo tenía que dar el pueblo en ofrenda, ellos tenían que tener preparados esos sacrificios. Entonces esas tierras tenían que trabajarlas tanto para ellos como para el templo. Era parte de la administración de ello, pero de eso no habla la Biblia, de esto lo hablan los arqueólogos, ¿no? Y no hay mucho estudio acerca de esto porque no hay asentamientos en la cultura del pueblo de Israel, hermano. Los asentamientos que hay no son como los que se encuentran aquí en México o en otros lugares en donde hay pirámides y cosas arqueológicas que nos datan o nos dan información de otro tipo de cultura. No es que es diferente allá, allí ellos tenían prohibido hacer este tipo de cosas. Entonces, el encontrar información es mucho más difícil y es más compleja, ¿no? La arqueología en Israel. Pero, a ver si podemos hablar un poquito de eso después, hermano, de las ciudades y del por qué el número, por qué eran los levitas que administraban la ciudad de las ciudades de refugio y no eran otros, porque tenían ellos que tener el resguardo de esas personas. No estaban encerrados, hermano. Las ciudades de refugio no tenían celdas. Era una ciudad de protección. No eran personas que estuvieran presas. Pero si salían de ahí, ellos podían morir. Entonces era una prisión voluntaria, ¿no? Salvaguardando su vida. Entonces ahí es un tema complicado, hermano. Es más allá de lo que ahorita se platicó desde Números.
pero el tener alrededor de la ciudad amurallada o de la ciudad, los límites de la ciudad, los campos de los levitas, también tenía una simbología espiritual, porque la protección la daba Dios. Entonces era como tener una muralla alrededor de esa ciudad, una muralla espiritual, por medio también de los levitas, ¿no? Del pueblo designado para el servicio a Dios. Pero bueno, si quiere ya después nos extendemos, hermano. Ya mi hermano Abraham Gordillo va a ayudarnos. Adelante, Abrancito. Bueno, no tanto ayudar, ¿no? Pero no, es un comentario adicional, nada más, de lo que está comentando mi tocayo. Bueno, perdón, no hay por dónde empezar. Hay una evolución, pues, sobre el conocimiento que se tiene de Israel, ¿no? La Biblia es, en su descripción, trataron de acomodarla a lo que hemos dicho. Los judíos, cuando armaron lo que se llama el Antiguo Testamento, que por cierto es muy tardío, ya después del cautiverio en Babilonia, se ve que hay esfuerzos por ordenar los libros. ¿Por qué? Porque pues, todo se perdió. Cuando hubo las invasiones, hubo obviamente pérdida de todo. Había pedacería de libros, había cánticos, habría tradición oral, con lo cual se construyó la Biblia y trataron de darle un orden. Nosotros creemos que ahí está la inspiración de Dios, pero ese orden tiene obviamente vacíos. ¿Por qué? Porque hay obviamente cosas que, como ya se mencionó, pues no se conocían, ¿no? No se conocían. Entonces, por ejemplo, en el caso de los levitas, cuando leemos lo que ya leímos del Pentateuco, ellos se van a dedicar a administrar las cuestiones del culto, ¿verdad? Las cuestiones sagradas. Sin embargo, los vemos ya muchos años después, ya establecido el reino, es decir, 400, 500 años después de las narrativas del Pentateuco, los levitas ya tienen otras funciones adicionales. Eso no implica que a lo mejor ya las tenían antes. Pero ya David, por ejemplo, recuerdo el hecho de que establece una función más para los levitas, que es el canto, la alabanza. Antes no había eso. Y queda muy bien marcado ahí en lo que hace David como una aportación de orden entre ellos. Pero también se va descubriendo en esa época y más hacia adelante que los levitas no solo se dedican a las cosas del templo, bueno, de hecho, pues ni había templo, se dedicaban a lo del tabernáculo. Son órdenes que, vuelvo a insistir, tenían su plenitud hasta el reino. Aquí lo de Josué, muchos estudiosos dicen que fue una aproximación hecha después de Babilonia. ¿Por qué? Porque pues, no tienen todavía, han pasado como se estima unos 10 años después del Sinaí. Entonces no es posible que tengan una administración tan formal. Con esto quiero decir que los levitas tuvieron más actividades que todavía no podían desempeñar, como cuál la enseñanza. El magisterio estaba a cargo de los levitas. Eran los que se encargaban de enseñar al pueblo, a los niños. Les enseñaban ahí en las comunidades, por eso ellos tenían que estar regados en todo esto, como ya decía Abraham.
Ellos estaban por ahí para enseñar al pueblo, pero también eran los que impartían la justicia, eran el poder judicial. Y entonces ellos impartían junto a los príncipes de cada tribu la justicia. Pero eso se descubre cientos de años después, que ellos estaban encargados de todo eso. Inclusive ellos eran, hay una reminiscencia en época del Señor Jesús, por ejemplo, en las grandes obras de ellos, llamadas la tradición, como el Gemara, el Mishnah, todos los demás libros, el Talmud, que se escribieron unos antes y otros después de la época del Señor Jesús. Se deja ver que ellos tienen escuelas de arte, tienen escuelas de pintura, de oficios. Ellos enseñaban al pueblo oficios, enseñaban a sembrar. Es decir, los levitas tenían una gama de actividades muy interesante para que el pueblo se conformara como tal. Y hay quien dice que ellos desde la época de Josué, cuando ya penetran a la tierra, empiezan a ejercer este tipo de funciones que ellos tenían. Por eso son regadas entre todas las tribus, y las ciudades de refugio no es más que, obviamente, un modelo moderno de penitenciaría. Lo que se llama hoy en esta época, bueno, aquí en México, ¿cómo le llaman? Cerezos, ¿no? Eran centros fue el principio de los kibbutz, vamos, de los actuales kibbutz en Israel. Las ciudades de refugio son reminiscencias del pasado, en donde se creaba una cárcel movible, como en México, las Islas Marías. O sea, los presos no están encarcelados. Ahí llegaban voluntariamente a buscar refugio, pero estaban presos. ¿Y qué hacían mientras estaban presos? Trabajar la tierra, trabajar un oficio. Era un concepto avanzadísimo lo que estamos leyendo. Nada más que, obviamente, pues lo leemos siempre muy rápido, muy de avanzada, y obviamente se olvidan detalles que son muy valiosos. Bueno, espero haber aportado algo, Ivancito. Gracias. No, está muy bien, Abrancito. Gracias por estos comentarios sobre las ciudades de refugio. Y yo creo que también nos dan luz. Y permítanme ver si lo podemos proyectar también hacia el tiempo de Jesucristo en estas cosas, en estas ciudades de refugio. Hermanos, ¿les parece bien que culminemos aquí? Nos falta el capítulo 23 y el capítulo 24, que lo veremos. ¿Qué les parece bien el próximo jueves, hermanos? ¿Sí? Y ya culminamos lo que es el libro de Josué. Está muy interesante todo esto, pero ya llegaremos al libro de los jueces. Vamos a ver qué le pasa en Jueces a un pueblo sin líder. Pero vamos a culminar el capítulo 23 y 24, que también está muy interesante. Bueno, si no hay algún comentario sobre esto, ¿les parece bien que lo terminemos aquí, mis hermanos? Bueno, vamos a orar. Y yo les pido de favor, hermanos, sus oraciones por nuestra hermana María Luisa Cofrades o María Luisa Pacheco. Está internada en el hospital. Dios la fortalezca, Dios la ayude y Dios escuche también nuestras oraciones. Sí, mis hermanos. Tu hija Albri viene en camino, viaja hoy en la noche, llega aquí y ya después el día de mañana ya Albri nos va a estar informando cómo están las cosas. Es que a la iglesia nos toca orar por ella. Vamos a despedirnos, hermanos. Dios les cuide. Quiero comentarles a todos en general que la hermana María Luisa fue internada por un problema gástrico. ¿Sí? Pero yo espero en el Señor que esto no se complique más. El Señor nos ayude a todos, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, seguimos analizando tu palabra.
Y como lo acaban de expresar mis hermanos, si nosotros estuviéramos en aquel tiempo en una situación donde por accidente hubiéramos asesinado a alguien, entenderíamos verdaderamente para qué sirvieron o servirían las ciudades de refugio. Porque tú se la diste a la sangre inocente, porque tú protegiste al ser humano ante el dolor de unos familiares y ante la injusticia por terminar con otra persona. Sin embargo, esas ciudades de refugio debieron haber sido fortaleza para el que llegaba allí. Con el tiempo se fueron transformando y posiblemente ya no se convirtieron en ciudades de refugio. Por algo dejaste tú a los levitas en esa ciudad, porque eran personas que impartían la justicia tuya, pero finalmente eran mediadores. Gracias porque estudiamos tu palabra. Gracias porque en tu justicia tú repartiste a las tribus en esa tierra. Más adelante veremos que tú les dices, y te di una tierra que no trabajaste. La incógnita es, Josué es el último líder en este peregrinar, en esta entrada. Y a partir de ahí, tú levantarás a jueces, pero el pueblo tomará otro camino y tú le vas a reprender. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra. Ahora, Señor Dios, estamos preocupados por nuestra hermana María Luisa y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú la unjas esta noche en el hospital, que tú la ayudes y que tú la bendigas. Como iglesia de Belisario nos unimos en oración y pedimos tu misericordia hacia ella. Y no solamente a nuestra hermana María Luisa, sino a aquellos que han estado enfermos, como nuestro hermano Juanito. Bendíceles, ayúdales y fortaléceles en todo. Y a todos los que están enfermos de tu iglesia, bendíceles mucho. Gracias, Señor Dios, porque permites que tu iglesia se conecte. Tú permite que el día de mañana tengamos la recepción del sábado y tú nos sigas bendiciendo. Cuida a tu pueblo, llénalo de tu espíritu y gracias por el trabajo de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado pueblo, que ha sido salvo por la sangre preciosa del que vive. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu esté con cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les cuide a todos. Hermano Marianito, Claudita, pasa a vos a todos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Pasa vos, hermanos, Dios les bendiga. Pasa a vos, Dios les cuide. Pasa a vos, hermano. A todos. Chávez, chiquita, pasa a vos. Pasa a vos a todos. Pasa a vos. Pasa a vos. Ay, ahí está el cafetero. Pues, gracias, hermano Iván. Pasa a vos. No, Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. Chávez, necesitas llevar a tu nieta a la iglesia Sí. para Sí. que empiece a convivir con los niños de la iglesia, porque hay más niños que niñas. Sí, exacto. Dile, ya voy a ir, hermano. Ya voy ahí, hermano. Te va a gustar mucho porque los niños son muy bonitos ahí en la iglesia, hacen muchas cosas ahí muy interesantes. Dile, sí, hermano, gracias. Sí, hermano, gracias. Órale. Llevas a tu papá, ¿eh? Sí. Órale. Sí. A tu mamá también, la conozco para que me la presentes. Sí, no,